Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues aquí iniciando nuestro ya tradicional, ¿no? Encuentro a través de este medio. Ahorita en lo que se van conectando, te comento que Jackie no va a estar con nosotros. Esta vez el coequipero no está con nosotros. Está brindando algunas talleres, algunas conferencias sobre la visión fenomenológico existencial de las sexualidades. Ya nos vamos a conectando. Trini, Margarita, Vanessa Uribe. Muchos abrazos. Le estaba comentando que Jackie no va a estar el día de hoy. Hoy vamos a seguir con nuestro siguiente, con el tema de la conciencia. Estuve preparando algunas notas porque necesito como irme como muy en un orden como muy determinado para intentar explicar esto que queremos explicar, porque hoy vamos a entrar un poquito a ver, hola Brenda, hoy vamos a entrar un poquito a ver la aproximación que tiene Sartre, Jean-Paul Sartre, sobre la conciencia, las aproximaciones que ha hecho a la conciencia. Hola Margarita, y bueno, vamos a ver esta visión para comprender, para saber cómo vamos a comprender la conciencia, ¿vale? Hola Sócrates, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poquito de la conciencia desde la visión de Sartre. No solo es la visión de Sartre, hay ya muchos como campos que comparten estas visiones y bueno, evidente, podemos estar de acuerdo. Hola Brenda, podemos estar de acuerdo o podríamos no estar de acuerdo. Pero una de las cosas que nos enseña Sartre o que nos dice Sartre es que la conciencia siempre tiene un carácter intencional. Esto ya es algo que nos lo había dicho Husserl y es algo que Husserl a su vez tomó de Brentano, pero eso es como dice la nana Goya, esa es otra historia, ¿vale? Entonces, la conciencia siempre tiene un carácter intencional. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la conciencia tiene un carácter intencional? Aquí lo primero que tenemos que separar es, cuando hablamos de intencional o de intencionalidad, estamos hablando de un lenguaje filosófico. No es común que en clases se quiera mezclar intencional o intencionalidad con intenciones. Y más meterle el rollo de buenas intenciones, malas intenciones. Tenías una intención como de hacerme daño. No vamos a ver esta parte de buenas o malas intenciones. Cuando hablemos de intencional o de intencionalidad, vamos a intentar, ahora Juan Robert, meternos a un lenguaje más filosófico. Y cuando hablamos de este lenguaje más filosófico, la intencionalidad o lo intencional es algo más amplio, es algo más genérico. Bueno, ¿y a qué nos referimos con algo más amplio? ¿A qué nos referimos con algo más genérico? Bueno, lo que tenemos que decir a continuación, después de que la conciencia siempre tiene un carácter intencional, es que la conciencia es una acción. Fíjate, esto es bien importante. La conciencia es una acción. No es un contenedor, la conciencia no es algo que contiene, la conciencia no es algo que tenemos, porque a veces incluso popularmente decimos, tenemos conciencia. No, la conciencia no es algo que podamos tener. Desde el punto de vista fenomenológico existencial, Gilberto, ¿cómo estás? Abrazos, hermano. Conchita Villarreal, no los pudimos conocer, Conchita, pero bueno, estamos al pendiente para volvernos a coincidir. Gracias, Gilberto. Gracias, Fiorella, ¿cómo estás? Abrazos. Bueno, entonces, estábamos diciendo que la conciencia no se tiene, la conciencia se hace, es algo que hacemos. Entonces, podemos decir que la conciencia básicamente es un verbo. Y evidentemente, si es un verbo, es una acción. Entonces, podríamos hablar de concienzar, concienzando, porque la conciencia es una acción. Pero normalmente, digámoslo, creemos o pensamos o vemos a la conciencia como algo que tenemos o algo que no tenemos. Hasta decimos, perdí la conciencia. Bueno, si alguien me da un golpe, yo me desmayo, puedo decir, perdí la conciencia. No, ahora ya tengo conciencia. Pero lo que estamos viendo desde el punto de vista fenomenológico existencial es que la conciencia no se tiene. No es algo que tengo o no tengo. Más que tener o no tener, es algo que hacemos o no hacemos. Hago conciencia
de algo. Es algo que hacemos o no hacemos. ¿Hago conciencia de algo o no hago conciencia de algo? Hacer conciencia es entonces hacer conciencia de algo. La acción de concienciar o concienciando va a ser una acción dirigida. Y eso es lo que significa intencionalidad. Intencionalidad significa que la conciencia es una acción dirigida. Es un movimiento hacia. Y lo interesante de ver que está dirigida, a ver, déjame ver. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Y lo interesante de estar dirigida, es así como se han definido la intencionalidad en muchos textos. Tampoco hay una como uniformidad en cuál es la etimología exacta de la palabra intencionalidad, pero es lo que puede entender Sartre y está escrito en muchos textos. Es la conciencia entonces, es conciencia de algo. Está dirigida hacia algo. Aquí nos gusta hacer un ejemplo que incluso está en uno de los libros de Jackie, bueno, no desarrollado tal cual, pero está en el libro de Jackie. Es como decir, cuando veo algo. Cuando oigo algo. Cuando toco algo. Cuando pienso algo. Cuando siento algo. No podemos ver nada. No podemos oír nada, no podemos tocar nada, no podemos pensar nada, no podemos sentir nada. Siempre es algo. Lo que puedo es o no ver, o no oír, o no tocar, o no pensar, o no sentir. Pero si oigo algo. Si toco algo. ¿Por qué es importante esta reflexión? Porque, por ejemplo, cuando le podemos decir a una persona, ¿qué haces? Y la persona te dice, viendo. Y le preguntamos, ¿y qué ves? No te puedo decir nada. ¿Qué haces oyendo? ¿Qué oyes? Nada. ¿Qué haces pensando? ¿Y qué piensas? Nada. ¿Qué haces sintiendo? ¿Y qué sientes? Nada. No. No puedes ver nada. Lo que sucede es, no estás viendo. No puedes oír nada. No estás oyendo. No puedes pensar en la nada. No estás pensando. ¿Qué sientes? Nada. No estás sintiendo. Esto es importante porque podemos tener una carencia de ver, de oír, de pensar o de sentir. Pero la conciencia es una acción. Es algo que se hace o no se hace. Y aquí es importante y no... ¿Cómo lo podemos decir? Hacemos conciencia de algo. Eso es básicamente lo que intento explicar con todos estos ejemplos, ¿vale? Y entonces, por eso Sartre luego dice, o bueno, nos explica que la conciencia, por eso es una conciencia, es una nada. ¿Por qué? Porque la conciencia siempre refiere, siempre se dirige a algo distinto de ella, a algo distinto de sí misma. Déjenme ver. Logoterapia. Hola Max, ¿aún es el tema de la conciencia? Sí, claro. Ahorita, si lo ves desde el principio, vas a ver que seguimos. Entonces, ¿por qué Sartre dice que la conciencia es una nada? Porque siempre se refiere, siempre se dirige a algo distinto de ella, a algo distinto de sí misma. Nunca es conciencia en sí. Es conciencia de algo. Pero esto lo va a profundizar mucho más, lo vamos a profundizar en el siguiente Facebook, porque cuando la conciencia es consciente de la conciencia, no es la conciencia de sí misma. Hay un pequeño desfase. Siempre tenemos que ir atrás. Pero eso lo vamos a profundizar en el siguiente, bueno, no sé si profundizar, pero lo vamos a ver en el siguiente Facebook Live. Hasta donde vamos, la conciencia es un reflejo. La conciencia es una nada, ¿vale? Entonces, si vamos o si me estoy explicando y vamos siguiendo, sí, acuérdate, logoterapia, acuérdate que estamos ahorita hablando solo de la conciencia donde me percato, de la conciencia sensible. Es justamente de lo que seguimos hablando. Entonces, hasta donde sabemos,
nos percatamos y somos sensibles desde que nacemos, ¿vale? Flores Rocío, hola, un abrazo. Manolo Martínez, un abrazo. Y entonces fíjense, si vamos en que la conciencia es conciencia de algo, algunas veces podemos encontrar algunas críticas que se hace a esto, porque, por ejemplo, en ciertos casos, hablando específicamente de la experiencia de la angustia o de esta experiencia tan íntima que es de la angustia, ¿cuántas sesiones van del tema? Con esta van 4 y creo que nos faltan todavía 3, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay algunos que critican la intencionalidad, ¿no? En ciertos casos, por ejemplo, en la experiencia más íntima de la angustia, en donde se dice que mientras el miedo es miedo de algo, la angustia es a nada. Estamos hablando de la angustia sin un algo, como si habláramos de una conciencia sin algo. Es lo que a ratos nos reportan pues algunos maestros o las personas cotidianas que meditan profundamente y bueno, entran a una parte de vacío, ¿vale? Pero entonces, ¿esto cómo se explicaría fenomenológicamente? Saludos, Pedro, Aarón, Laura Fuentes, saludos. Entonces, fíjense, ¿esto cómo lo explicamos? ¿Acaso se trata de una conciencia no intencional, la experiencia de la angustia? Y entonces vemos que el problema es cómo hemos definido intencionalidad. Dijimos que intencionalidad está dirigida hacia 3 puntos, algo. Cuando ponemos algo, ese es el problema ahorita. Decir que hay una dirección hacia algo que es concreto o específico. Pero esta dirección puede ser no concreta y puede ser no específica. Si decimos la conciencia siempre es hacia y le quitamos el algo, siempre es dirigida, puede ser dirigida hacia algo o puede ser dirigida hacia la ausencia de algo. Porque claro que nosotros podemos notar el vacío. Entonces, los grandes meditadores que hablan de ser conscientes son conscientes de la ausencia, del vacío. Y así definimos la angustia. La angustia es la sensación de vacío. Es como esta frase tan llamada y que voy a pronunciar muy mal de Nietzsche, que es mirar frente al abismo y descubrir que el abismo nos mira a los ojos. Esa es una experiencia intencional, pero no intencional hacia algo, sino hacia la ausencia de algo. La intencionalidad, y eso es bien importante, la intencionalidad no habla de algo. Ese es el error. Haber entendido que la conciencia es conciencia de algo, simplemente es conciencia hacia puntitos suspensivos. Entonces la conciencia siempre es hacia, la intencionalidad está dirigida 3 puntitos, la intencionalidad está tendida hacia, es una acción, la intencionalidad es una acción que se mueve hacia, la conciencia es una acción que se mueve hacia lo distinto de sí misma. Híjole, es que tengo miedo de moverle. Porque han escrito algunas cosas. A ver si ahorita le puedo mover, ¿vale? Pero entonces, hasta donde vamos, la conciencia es una acción que se mueve hacia lo distinto de sí misma. Pero lo distinto de sí misma puede ser algo o puede que sea la ausencia de algo. Entonces, hasta donde vamos para ir como cerrando algunas ideas, la conciencia, repito, es una acción que está siempre dirigida, la conciencia está lanzada, la conciencia es un proyectil lanzado y entonces la conciencia no es una cosa. Lo que nos dice Sartre es que la conciencia es una nada, porque es una no cosa. La conciencia no es algo. La conciencia es la no cosa. Por ejemplo, para ir cerrando, es como poner el ejemplo de correr
o poner el ejemplo de enojarnos, o poner el ejemplo de amar, o poner el ejemplo de morir, o poner el ejemplo de existir. Correr no es una cosa, enojarnos no es una cosa, amar no es una cosa, morir no es una cosa, existir no es una cosa. Simplemente es una acción, es un movimiento hacia. Y entonces, para ir cerrando hasta ahorita, la conciencia es una acción. Todo lo que hemos estado, las notitas que preparé para este Facebook, todavía seguimos en la conciencia prerrefleja. La siguiente vamos a seguir ya cuando esté con Yaqueca algunas otras reflexiones acerca de, bueno, otros despliegues que tiene la conciencia, ¿vale? A ver, déjenme ver porque ese sí lo estoy leyendo. Muy interesante, muy difícil de entender la intencionalidad. Me gusta lo que comenta sobre la acción. Sí, está padrísimo. Y ya ves que siempre en el internacional reflexionamos entre café, tequilas, chelas. Muchos abrazos hasta España. Esa es muy buena pregunta. Antes de nacer, ¿la conciencia preexiste? Es justamente una de las reflexiones que nosotros hemos hecho en las versiones pasadas. Bueno, ya me tengo que ir despidiendo. La conciencia es verbo. Entonces, lleva temporalidad. Claro. Así es mi Ana Gabriela Mancilla Sierra. Perdón, es que no veo. Oigan, solo les comento que el siguiente ya está aquí. Que seguimos con el tema de la conciencia. Hoy hablamos un poco de algunas aproximaciones de Sartre a la conciencia, o a esto intencional o a la intencionalidad. Y bueno, les comento que seguimos en inscripciones. Básicamente, pues nos está yendo bien en las inscripciones. Entonces recuerda que iniciamos el lunes, y el lunes por la mañana de 10 a 2, el lunes por la tarde de 6 a 10, y que también hay fines de semana. Ela, que siempre nos hace favor de poner los datos en estos videos, seguramente va a poner los datos para que por favor te comuniques y entres en contacto con nosotros. Si crees que alguna persona está interesada, por favor dile. Y bueno, yo les mando un súper abrazo. Pasen un fin de semana y voy a revisar lo que vayan escribiendo, porque no me atreví a bajarle para que esto no se descomponga. Evidentemente voy a revisar lo que vamos escribiendo, y evidentemente también lo va a revisar de aquí, ¿vale? Entonces, abrazos, cuídense, nos vemos el siguiente jueves.